Muy buenos días, iglesia. Muy hermoso nuestra adoración el día de hoy. Y todo el tiempo tenemos que levantar nuestras manos para poder adorar a nuestro Padre, porque Él es bueno, Él suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Sí, ¿verdad? Mira, estamos desarrollando esta serie maravillosa que está dando mucha bendición para muchas personas. Sé que tu vida está empezando a tornarse de una manera diferente porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos a vivir de acuerdo a la manera y a la voluntad de Él en cuanto se refiere a esta promesa maravillosa sobre las finanzas, sobre las posesiones, sobre el dinero. Así es que yo te voy a pedir rápidamente que te pongas, vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra, porque tuyo es el poder, Padre, eres un Dios maravilloso y te damos gracias, porque tú estás obrando en nuestras vidas y nos estás mostrando tu verdad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves a la revelación de tu palabra, que nuestro entendimiento sea iluminado por ti para que podamos comprender todo este proceso de enseñanza a la cual nos estás llevando. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, rápidamente, estamos entrando al capítulo 7. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Cuántos están siendo bendecidos? Yo estoy siendo bendecida y probablemente, y estoy segura que tú también estás siendo bendecida a través de esta serie que estamos desarrollando, La Promesa. Habíamos mencionado que la promesa, para hacer una analogía, es poner bloque por bloque para la construcción de esta promesa en nuestro corazón y el Señor pueda hacer una transformación profunda en nuestras vidas. Te voy a pedir que rápidamente tú y yo vayamos a la epístola Romanos 13:8, que dice así: no deben nada a nadie. Una palabra al inicio dice: no deben nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Nos está diciendo el Señor que Él nos está mostrando a la luz de su palabra que tú y yo debemos de vivir sin deber a nadie. El título de la enseñanza del día de hoy es cerrando brechas. La frase cerrando brechas en el hebreo se traduce literalmente cerrando espacios, cerrando huecos. También se puede usar la frase que se traduce deteniendo ganancias o cerrando las brechas. Esta expresión de cerrando brechas se refiere a reducir o a eliminar las diferencias o las desigualdades que se pueden traducir en el griego como esta frase cerrar y la palabra kena, que significa huecos o brechas. Por lo tanto, literalmente se traduce como cerrando los huecos o cerrando las brechas, que es la frase equivalente al griego cerrando brechas en el español. El día de hoy, el Señor nos pide que tú y yo entendamos y comprendamos que es necesario que nuestras vidas empiecen a cerrar brechas respecto a las finanzas, respecto al dinero, respecto a las posiciones que en este tiempo tú y yo podamos estar viviendo, que probablemente no te has dado cuenta y que el día de hoy el Señor nos empiece a mostrar a cada uno de nosotros. Algo que tú y yo debemos de preguntarnos es lo siguiente: ¿cuánto es suficiente para mi vida? ¿Cuánto es suficiente, iglesia? ¿Habrá un límite en cuanto a las finanzas, el dinero en mi vida particularmente? ¿Cuánto es suficiente en mi familia? Voy a contar una historia de la familia Pérez que nos va a ayudar a ilustrar
cómo la insatisfacción del dinero puede afectar de generación en generación. Esta familia Pérez siempre había tenido una posición económica muy acomodada. Los abuelos fueron exitosos comerciantes, los padres profesionales con buenos empleos y los hijos, aunque con menores esfuerzos, también lograron tener éxito en sus carreras. Sin embargo, iglesia, a pesar de sus logros, a pesar de las comodidades que ellos tenían, nunca se sintieron que tuvieron suficiente. Esa sensación empieza a ser transmitida de generación en generación. Entonces, los abuelos, a pesar de haber amasado fortuna considerablemente, siempre se preocupaban por el futuro. Tenían miedo de perderlo todo. Constantemente comparaban sus negocios con los de los otros, sintiéndose siempre que debían inspirar a más y a más, y hacerlos mejores que los demás. Esa actitud que esta familia tenía le impedía disfrutar los logros que tenían en ese momento, y obviamente esto le generaba una ansiedad constante en la vida de estas familias de generación tras generación, porque los padres también influenciaban con esa actitud a sus hijos para mantener aparentemente ese estatus de reputación de una familia exitosa. Gastaban mucho dinero para mantener una apariencia de éxito, pero interiormente se sentían en una profunda insatisfacción. Se enfocaban mucho en la posesión material, en ese símbolo que el mundo te vende de tener éxito cuanto más posesión económica tengas. Pero ellos habían descuidado completamente los otros aspectos importantes y fundamentales en la vida, es de tener una buena relación dentro de la familia y encontrar la felicidad realmente ante la presencia de Dios. Los hijos habían aprendido de los abuelos y los nietos también habían aprendido de sus generaciones pasadas, que aunque tener las posiciones económicas y las oportunidades que ellos tenían, tenían una mentalidad de una esclavitud de insatisfacción. Esta historia nos puede ilustrar para darnos cuenta cada uno de nosotros, haciéndonos nuevamente la pregunta: ¿cuánto es suficiente para mi vida? Es una palabra, una frase que debe de retumbar en nuestros corazones y en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuánto es suficiente? ¿Habrá algún límite para nosotros? Pero a la luz de la palabra, iglesia, cada uno de nosotros debemos de tenerlo claro, porque hemos recibido la iluminación en nuestra mente, el conocimiento de Dios, que Él es el dueño de todo. Y todo lo que tenga que ver en el asunto material, en el asunto espiritual, todo, completamente todo, le pertenece a Dios. Y cuando tú haces que el Señor sea el Señor de tu vida, te debes de asegurar que la fuente inagotable de la provisión siempre va a estar abierto para ti. Pero ahí viene nuevamente la pregunta: ¿cuánto es suficiente para ti? ¿Cuánto es suficiente? ¿Hay algún límite para ti en tu vida? ¿O has hecho que las circunstancias en las que te encuentras
has hecho que el dinero se convierta en tu esclavo. Iglesia, el dinero no es tu esclavo. Tendría que ser el dinero esclavo tuyo. Significa que debemos usar el dinero como una herramienta fundamental para lograr los objetivos que el Señor haya puesto en tu corazón para las mejoras de una vida de familia, una vida en la comunidad. En lugar de dejar que el dinero te controle en tus acciones, en tus decisiones, iglesia. En otras palabras, debemos ser esos buenos administradores de las finanzas y no permitir que las finanzas controlen tus decisiones. ¿Cuánto es suficiente para ti? En Gálatas 5:1, Pablo nos lleva a clarificar este punto grandioso que cuando tú conoces te va a dar una verdadera libertad, porque Él nos está diciendo, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esta palabra debe de llevarnos a tener ese enfoque correcto para que tú y yo empecemos a cerrar esas brechas. Cuando tú y yo conocimos a Cristo, nos está diciendo Pablo, Él ha venido a traerte libertad, completamente libre. Y nos está advirtiendo y nos dice, ahora asegúrate de permanecer en esa libertad y no vuelvas a ser esclavo del dinero. Y no vuelvas a vivir en esa esclavitud. ¿Por qué? Porque el dinero no puede dictar mis decisiones ni mis acciones. El dinero no es una prioridad en mi vida, sino que el dinero simplemente se convierte en una herramienta para dar cumplimiento a los objetivos, a los propósitos que el Dios ha puesto para mi vida personal, para mi familia, para mi comunidad. El dinero no es mi amo, sino que el dinero es usado como esclavo para que de una manera inteligente y estratégica podemos alcanzar las metas que el Señor ha puesto en tu corazón para que tú puedas aprender a administrar correctamente con la cantidad del dinero que te ha dado, para que administres en este tiempo como ese mayordomo fiel, y que cuando tú has sido capacitado, Él te llevará a un nuevo nivel de administración. Y entonces, nuevamente volvemos a preguntar, ¿cuánto es suficiente, iglesia? ¿Cuánto es suficiente para ti? Porque no te olvides que Mamón, este espíritu, te va a hacer creer que el dinero es lo más importante, que el dinero tiene poder. Pero nosotros sabemos que el dinero es nuestro esclavo y nosotros no somos esclavos del dinero. ¿Verdad, iglesia? ¿Cuántos estamos recibiendo el día de hoy la palabra para poder gozarnos? Seguramente en muchos momentos críticos de nuestras vidas hemos dicho, todos hemos dicho en algún momento de nuestras vidas, esto no me alcanza. Mi sueldo no me alcanza. Lo que me han dado para cocinar no me alcanza. Todo lo que tengo en este momento me es insuficiente. No me alcanza para cubrir todo lo que necesito. Pero sabes que cuando la insuficiencia nos visita nuestras vidas, iglesia, nunca nada de lo que puedas tener, lo mucho o lo poco, va a ser
suficiente. Cuando la insuficiencia te visita a tu vida, puedes tener 1 millón allí en tus posiciones, en tu billetera, lleno, cargado. Pero cuando te ha visitado esa insuficiencia, como la historia que acabo de contar, y estás enfocado completamente en que piensas que el dinero te trae la felicidad y que el dinero es que tiene poder para que tú te sientas con poder, entonces estamos realmente en graves problemas. Por eso que nuestro Padre nos ha enseñado que tú y yo necesitamos ser unos buenos administradores de las finanzas. Porque a veces la insatisfacción viene a visitarnos a nuestras vidas cuando no hemos sido unos buenos administradores de las finanzas. Quiero ampliar este punto un poquito, porque no quiero ser simplista al decir que una mala gestión financiera es un factor para que tú puedas vivir en bancarrota. Sino que también es importante tener en cuenta que si bien es cierto por los errores que tomamos de esas decisiones personales y la mala administración del dinero va a traer problemas a nuestra familia, sin embargo también la insuficiencia del dinero puede surgir por diversas otras causas. La falta de oportunidades para el trabajo, la falta de oportunidades en cuanto se refiere en este tiempo en nuestro país. Las ofertas laborales son más, hay una más tendencia para las mujeres que para los varones en una edad indicada que si tú pasaste de 30 años te es más difícil conseguir un trabajo o problemas de salud. O la desigualdad de las sociedades, podemos darnos cuenta que puede traer problemas de insuficiencia para nuestras vidas. Pero este día, Dios quiere que tú y yo aprendamos a discernir correctamente si en nuestra vida, respecto al dinero y a las finanzas, tenemos brechas abiertas o hay brechas cerradas. Cuando quiero decir de una brecha abierta, se tiene que la idea es que cuando tú necesitas cubrir tus necesidades, pero cuando hay un aumento económico en tu hogar, en tu familia, y siempre te falta, y siempre estás allí buscando porque no te alcanza, entonces significa que la brecha está abierta. Una brecha cerrada es cuando tú sabes lo que necesitas y es cubierta todas las necesidades en tu familia, en tu vida. Y cuando hay un aumento del salario, por ejemplo, o cuando hay un aumento en tu negocio, hay una buena venta, ha aumentado, esa tú la puedes utilizar para una buena obra. Entonces tú te puedes preguntar probablemente, iglesia, ¿por qué no me está alcanzando lo que tengo? ¿Soy un buen administrador o no soy un buen administrador? ¿La brecha que está en mi vida está abierta o esa brecha está cerrada? Preguntas válidas que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros es empezar a diferenciar, iglesia, y quiero que en este momento esta palabra te pueda llegar a tu corazón, porque a mí esta palabra ha golpeado a mi corazón, para que tú y yo aprendamos a diferenciar. ¿En qué? En las necesidades, en deseos y en obligaciones. ¿Cuándo es en tu vida, en tu familia, una necesidad? La necesidad que tenemos cada uno de nosotros es cubrir, iglesia. Cubrir todas las cosas básicas dentro del entorno de tu familia. Tu
tus hijos y los tuyos. ¿Cuáles son esas necesidades? El alimento, la ropa, la vestimenta y todo lo que sea necesario para que tengas una vida saludable. Esas son las necesidades. ¿Y cuáles son los deseos? Los deseos es cuando uno quiere darse el gustito, más allá de lo que es necesario hacerlas, ¿verdad? Un paseo, un viaje, me voy de vacaciones, hago una y otra cosa. Eso se convierte y esas son deseos. Y las obligaciones, obviamente, hay obligaciones que están marcadas cada mes de nuestras vidas. Por ejemplo, el pagar la luz, el internet, el agua, los impuestos. Son obligaciones que están marcadas en cada uno de nosotros, a la cual debemos de tener en cuenta para poder aprender a cerrar las brechas y no tener esas brechas abiertas, porque una brecha abierta va a traer mucha dificultad en nuestras vidas. Nuestro amado Padre Celestial es un Dios de orden, iglesia. Significa que es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Es un Dios de orden que tiene propósito, tiene estructura, tiene diseño. Para cada cosa, a lo largo y ancho de la Escritura, nos puede mostrar que cada cosa que Él hace tiene un orden. Y si hay un desorden en nuestra vida financiera, entonces significa que allí no está gobernando Dios. Es duro decirlo, pero que quiero que el día de hoy, con humildad, lo recibas. Así como yo en su debido momento la he recibido. Como nos vamos dando cuenta, toda la creación, iglesia, si tú empiezas a mirar, la creación tiene orden. Ha diseñado el Señor todas las galaxias y todos tienen un movimiento, una rotación en orden. ¿Tú te imaginas que si todo eso estaría en desorden? La propia naturaleza tiene un orden. Si tú puedes mirar tu propio cuerpo, tiene un diseño, una estructura y tiene orden. Significa que para Dios el orden económico le es importante y fundamental para que tengamos una vida con brechas cerradas. Y para ello tú y yo tenemos que aprender a planificar en cuanto se refiere a nuestra economía, para poder darnos cuenta cómo están nuestros gastos. ¿Están cubiertas las necesidades? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones? ¿O solamente tus ojos están girando a los deseos? Hace mucho tiempo y en toda esta enseñanza había mencionado en capítulos anteriores, uno de los problemas muy álgidos en mi familia, en mi matrimonio, con mi esposo y yo, eran los conflictos económicos. Muchos de los conflictos muy acalorados en nuestras vidas, quizás muy intensas y principales, diría yo, era el asunto del dinero. Porque vivíamos, quizás el ser profesional no necesariamente, el tener los conocimientos metidos en nuestras cabezas, no necesariamente te lleva a tener una vida en sabiduría. El de vivir sabiamente bajo los principios establecidos de Dios. Por eso que el día de hoy quiero decirte que un día, cuando tú ves sentada allí, teniendo una confrontación en mi vida a la luz de la palabra, es que tú y yo tenemos que aprender a hacer una planificación financiera. Aprender a colocar cuánto realmente estamos gastando. Y algo que retumbó en mi corazón es que de todos los ingresos que tú puedas tener, si gastas más del 75%,
ya estás en graves problemas. Es fundamental, porque es fundamental, iglesia, que debemos de tener una mentalidad y una vida en sabiduría de que siempre debe de estar el ahorro en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana y en la práctica. Tú y yo tenemos que tener esa meta siempre de tener un ahorro guardado para las emergencias que se puedan presentar en nuestras vidas. Por eso que es importante que tú y yo aprendamos a tener un plan financiero para que este plan nos ayude a alinearnos correctamente y no quedarnos siempre en una brecha abierta, sino a cerrar esa brecha. Para cerrar esa brecha es necesario que tú y yo nos podemos allí poner frente al Señor y decir, ¿cómo voy a enfrentar las deudas que tengo? ¿Cómo empiezo a enfrentar esas deudas que me voy dando cuenta que en este tiempo esas brechas están abiertas? Porque no tuve la sabiduría correcta para poder administrar correctamente y delinear correctamente entre la necesidad, entre los deseos y entre las obligaciones dentro de mi familia y dentro de mi hogar, dentro de mi comunidad. Nos va a ilustrar, y de verdad que esta palabra a mí me ha golpeado mucho, Ageo 1, del 5 al 7, que dice así: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si les echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Cuando nosotros empezamos a caminar en el desorden, rompiendo la estructura establecida, los principios establecidos por el Señor, e ingresamos a endeudarnos y a endeudarnos y a endeudarnos, lo que estamos haciendo es romper la estructura, el diseño establecido de Dios para nuestras vidas. Iglesia, qué sabiduría. Cuando el Señor empezó a trabajar conmigo en mi vida, cuando yo empecé a comprender su escritura, yo estaba metida en deudas de años tras años. Una vida, una mitad de la vida metida en deudas. Y cuando yo comprendí que lo que dice aquí la palabra, puedes estar allí sembrando mucho. Puedes tú estar haciendo tal o cual cosa. Puedes estar trabajando, pero no cosechas mucho. Comes, pero no te quedas satisfecho en lo que tú estás comiendo. Bebes y no tienes sed. Y sigues teniendo sed. Te vistes, pero sigues teniendo frío. ¿Por qué crees que empieza a pasar eso? Porque hemos roto la estructura, el diseño establecido por Dios. Porque su orden de Dios, su diseño, su estructura, sus principios establecidos nos empieza a garantizar que Él va a suplir nuestras necesidades.
en un momento determinado, Él va a hacer una obra maravillosa cuando en tu corazón empiezas a tomar conciencia, a decir cuánto realmente es suficiente para mi vida. O la insatisfacción ha tocado la puerta de tu corazón, ha ingresado allí en tu vida, en tu familia y en tus generaciones, y nada lo que podrías tener te trae satisfacción. Y eso te ha llevado a tener una brecha abierta, que cada vez pueda aumentarse más y más y más las deudas o las necesidades aparentes, pero que esta va a traer tarde o temprano problemas, porque tú no te has dado cuenta probablemente, como yo en su momento no me había dado cuenta, que mi vida no estaba siendo manejada adecuadamente porque me había salido de la línea establecida y que todas las necesidades las quería convertir, o mejor dicho, todos los deseos las había convertido en necesidades. Debemos de aprender, iglesia, tú y yo, a discernir correctamente. Eso que está sucediendo en tu corazón, eso es lo que está pasando allí en tu familia, ¿realmente son necesidades o son deseos? Tu vida se está tornando en el día a día, en la inversión que quieras hacer, solo en deseos o en necesidades. Si la vida de cada uno de nosotros ha empezado a tornarse en nuestro caminar diario solo en deseos, entonces los caminos establecidos por Dios están tan lejos y estamos caminando, como dice Ageo, que pareciera que echáramos todo a nuestros bolsillos y que esos bolsillos están llenos de agujeros, porque la brecha está abierta. Debemos de tener cuidado cuando empezamos a darle rienda suelta a nuestros deseos y nos llenamos de deudas, porque ellas van a crear en nuestro corazón emociones que puedan manifestarse físicamente, llegando a la desesperación y en algún momento a la vergüenza y al temor por no poder pagar la deuda que hemos hecho, simplemente porque nos hemos enfocado en los deseos, en los deseos y en los deseos. Iglesia, en Salmo 37, 21 dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Debemos de llegar a tener una vida libre de deudas y vivir al contado, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Voy a volver a repetir. Debemos de vivir libre de deudas. Eso es el propósito de tu Padre, que tú y yo aprendamos a cerrar las brechas. Porque eso es su voluntad. Tenemos que aprender a vivir al contado, porque esa es la voluntad, eso es el diseño, eso es el propósito de Dios. ¿Por qué son las causas entonces de tantas deudas que nos hemos hecho? ¿Por qué hemos llegado a tener una brecha tan abierta en nuestras vidas que ha llegado la angustia y la desesperación a nuestras vidas? Y hoy día
a la luz de la palabra, debemos de examinar nuestro corazón, debemos de examinar a nuestra familia. Si todo este tiempo hemos estado viviendo solo de deseos y no de necesidades. Un ejemplo que podamos tenerlo para ilustrarnos nosotros es tener un iPhone 17, creo que ya va a entrar en este tiempo. ¿Será una necesidad o un deseo? Tienes una casa allí donde puedas vivir cómodamente con tu familia, pero tú dices, no, esta casa ya no, hay que comprarnos una mansión. El querer comprar o tomar la decisión de comprar una mansión, ¿será una necesidad o un deseo? Quizás puedas tener el carro de 5 años atrás y estás mirando un carro de último modelo, pero no tienes la suficiente economía y vas y te endeudas para comprar ese carro del año lujoso. Pregunto yo, ¿eso es una necesidad o es un deseo? Cuando nosotros ingresamos a caminar en ese camino donde el grano es de sacos rotos y empezamos a vivir solo conduciendo nuestras vidas de deseo en deseo, dando rienda suelta a esos deseos desenfrenados, vamos a entrar a ese camino oscuro, tenebroso de la deuda. Y que cuando tú entras a ese camino tenebroso de deudas, empiezas a romper la estructura, el diseño establecido por Dios. Porque Él no quiere que tú camines en esos problemas. Él no quiere que tú camines en esos caminos enlazados tu alma, sino que tú aprendas a tomar buenas decisiones con el consejo y la guía del Espíritu Santo, para que camines de acuerdo a la voluntad del Padre. Sé que hay cosas inesperadas que podrían venir a nuestras vidas, pero ya no se van a convertir realmente inesperadas esas cosas que vengan a nuestras vidas, porque si tú has establecido ese plan financiero en tu vida, tú vas a tener esa voluntad, tú vas a tener esa luz, esa sabiduría de siempre ahorrar, para que cuando vengan ese tipo de situaciones ya no te vas a endeudar, sino que vas a sacar lo que está guardado, porque eso es lo correcto y lo que quiere nuestro Padre Celestial. En Proverbios 13:11 nos dice: las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Tenemos que tener esa cultura, tenemos que tener ese hábito de ahorro, iglesia. Poquito a poquito, aprendiendo a ahorrar. Y así vamos a evitar el manejo que luego nos trae problemas al manejo de esas tarjetas de crédito. Iglesia, yo no lo comprendía, pero un día, cuando estaba en el afán de sacar el préstamo para la construcción de la casa, me acuerdo, la gente que estaba a cargo de ese préstamo me dijo: usted tiene tarjeta abierta aquí, tarjeta abierta allá. Pero yo le dije: pero yo no las he usado. Sí, pero esas las va a traer problemas. Yo le pido que usted cierre todo ello para que su manejo económico aquí pueda darle una luz diferente. En ese momento no pensé 2 veces y fui a eliminar cada tarjeta que tenía abierto. Estos principios del manejo adecuado de las tarjetas va a mostrarme realmente cómo está formado mi carácter. Nunca, iglesia, nunca utilices tu tarjeta simplemente para darle riendas sueltas a tus deseos.
Porque la tarjeta de crédito que no sabes manejar te va a traer gravísimos problemas. Y allí tú te vas a dar cuenta realmente, y quiero que el día de hoy el Espíritu Santo empiece a redarguir nuestros corazones para darnos cuenta, ¿realmente tenemos dominio propio? ¿Realmente hay dominio propio para manejar adecuadamente el dinero, las finanzas y aún más? ¿Tienes dominio propio para manejar esas tarjetas que tienes allí en tus manos? Y tú dirás, pero ya las tengo con préstamo. Ya las he utilizado. ¿Y ahora qué hago? Tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a manejar adecuadamente incluso ese préstamo. Es que debemos de hacer un plan para hacer el pago correspondiente, porque si no se va a convertir como una bola de nieve y no vamos a saber cuál pagar primero. Porque muy fácil es sacar, ¿verdad? Muy fácil es tener el dinero en las manos, pero cuán difícil se hace cuando tenemos que pagar. Por eso que es fundamental que tú y yo aprendamos a tener dominio propio. Y si tú todavía no tienes dominio propio y hay una tentación allí en tus manos, en esa tarjeta, que cuando tú estás caminando miras algo y se mueve dentro de tu interior deseos y no necesidades, entonces es mejor que tritures esa tarjeta, que desaparezcas de esa mano, de ese bolsillo donde está guardado esa tarjeta que trae tentación para tu vida, para caminar en esa ruptura que las tinieblas quiere tenerte allí, vivir esclavizado, atado tu alma. ¿Qué nos dice en Proverbios 22:7? Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Cuando yo leí por primera vez muchísimos años atrás, dije, no puede ser. No puede ser que yo esté viviendo esclavizada, atada a mi alma. Y mira lo que dice en Deuteronomio 28:12. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás la necesidad de pedir prestado. Iglesia, el Señor quiere que tú cierres la brecha. El Señor quiere que tú te des cuenta que todo lo que tú has tenido abierto a esa brecha, lo único que han llevado a tener esos deseos desenfrenados y de vivir solo en deseos, deseos y deseos. Y al entrar a ese círculo vicioso que se ha abierto cada vez más y más y más, te ha llevado a tener una vida insatisfecha. Y siempre vas a querer más. Siempre vas a querer más y vas a querer más. Y tu Padre no quiere que tú vivas así. Porque Él te está diciendo, si tú caminas bajo los principios que yo he establecido, yo te voy a ayudar a cerrar esa brecha. Y tú nunca más vivirás en deuda, porque yo voy a bendecirte y voy a cubrir todas tus necesidades. Y tú no vas a tener la necesidad de pedir prestado a nadie nada. Porque yo te he dado la libertad de eso. Porque yo soy tu fuente, dice el Señor. Porque yo soy tu fuente. Porque tú has entrado a caminar en la sintonía a la cual quiero que tú camines. Porque tú has empezado a ser un diezmador fiel. Un diezmador en adoración, en espíritu de en verdad. Has aprendido a ser un administrador adecuadamente con todas las posiciones que te he puesto en tus manos. Y si tú has empezado a hacer eso correctamente, yo te voy a bendecir abundantemente de una sobremanera especial. Y no tendrás ninguna necesidad
a pedir prestado, sino que tú aprenderás a prestar. Y aún más dice el Señor, que tú aprenderás, porque tu corazón ya ha sido trabajado, que tú aprenderás a sembrar en los demás, siendo un dador alegre, porque esa es la lógica. Eso es lo que quiere el Señor. Para eso Él empieza a bendecirnos. Para eso el Señor empieza a alinearnos. Para eso el Señor empieza a trabajar en nuestro interior, para que nosotros aprendamos a vivir satisfechos con lo que tenemos. Ser unos buenos administradores, aprendiendo a cerrar las brechas, a vivir como Él quiere que vivamos, siendo instrumentos de bendición para los demás. Y probablemente tú te vas a poner a pensar ahora, pero yo ya estoy involucrada en un préstamo y necesito entonces cerrar una brecha. Obviamente que el Señor quiere que tú aprendas a asumir esos compromisos que has hecho. Y pide dirección al Espíritu Santo, para que te dé la sabiduría y tú puedas emprender ese plan de deudas que tienes, para que empieces a caminar alineado a esos principios establecidos por Dios. Una cosa importante, iglesia: un carácter de una persona no se empieza a forjar en los momentos difíciles de su vida, porque en esos momentos difíciles de su vida solo van a salir a relucir lo que hay en nuestro corazón. Por eso que ese concepto de nuestras vidas, de miseria, de pobreza, de caminar con esa mente de pobreza, de miseria, de derrota, de quiebre, tiene que ser completamente transformada en nuestras mentes, para que aprendamos a vivir sin deudas, saciados con el que el Señor nos da, aprendiendo que Él es la fuente inagotable de toda provisión que viene en nuestras vidas. Pero sobre todo, aprender a vivir contentos con lo que tenemos. Y al vivir contento con lo que tenemos, no le vamos a dar riendas sueltas a esos deseos desenfrenados para entrar a esa brecha abierta. Tú y yo tenemos que aprender a entrar a esa brecha cerrada y asumir los compromisos que quizás en este momento te tienen una brecha abierta y que ahora están ahogando tu vida, tu mente, tu corazón, tu situación, al estar en esa brecha abierta, endeudada. Pero no tengas temor, iglesia. No tengas miedo, porque así como un día le dije a mi padre: Padre, yo ya no quiero vivir en deudas. Había llegado el conocimiento, la sabiduría, esa iluminación a mis ojos, y dije: yo ya no quiero tener esas deudas, pero ayúdame a caminar por los principios establecidos por Dios. Aquí estoy, Señor, dispuesta a ser alineada por ti. Aquí estoy, Señor, dispuesta en que tú me pulas, en que tú me disciplines para aprender a caminar de acuerdo a tus principios y no darle riendas sueltas a mis deseos. Y hoy puedo decir con todo mi corazón que soy libre de todas esas deudas, que había sido atrapada por muchos años. Y hoy, en este tiempo, hay brechas cerradas en mi vida. Hay brechas cerradas que el Señor quiere que tú también tengas esas brechas cerradas, pero que aprendas a cumplir con todo lo que tú has asumido un compromiso, ya sea bueno o ya sea malo, pero tengas que cumplir lo que te has prestado, para que se empiece a restablecer ese orden que el Señor ha diseñado para tu vida y para mi vida. Y así poder caminar libres, completamente libres de toda deuda, y aprender a trabajar con el Espíritu Santo para que pueda haber en nosotros dominio
dominio propio en las finanzas, iglesia. Ese dominio propio en nuestras vidas tiene que ser puestas, trabajadas, alineadas para que nos convirtamos siendo hacedores de la palabra. Y así podremos mirar de una manera diferente, porque comprenderemos que la fuente inagotable es Él, que la prosperidad viene de Él, que la abundancia viene de Él y que todas nuestras necesidades serán suplidas. Y nos permitiremos que la abundancia, cuando llega a nuestras vidas, nuestros corazones empezarán a saltar de una manera natural para que tú seas un dador alegre y puedas ser el instrumento de Dios para bendecir a aquellos que lo necesitan. Y allí entrará a funcionar, cuando la brecha está cerrada, empezará a funcionar ese principio de la prosperidad que viene directamente del cielo. Porque tu mente ya ha sido renovada. Porque tu mente ha sido renovada con la palabra. Que lo poco, lo mucho que tienes, empiezas a vivir satisfecho. Y no que la puerta abierta, la brecha abierta, siempre va a entrar ese espíritu que viene de las tinieblas de la insatisfacción. El Señor quiere que tú y yo vivamos completamente libres. Aquel que recibió a Cristo, el Señor nos ha dado libertad completa, porque cuando tú tengas esa vida libre, con brechas cerradas, con dominio propio, caminando en el orden y en los principios establecidos por Dios, ¿sabes qué va a pasar? Le vas a dar honra y gloria a tu Padre. Honra y gloria a tu Padre en todo, porque Él te enseñó a ser ese mayordomo fiel, que en lo poco te entregó, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Levántase cada uno de ustedes que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, Padre bueno, tú eres maravilloso, Padre, porque tú quieres que tu pueblo, Señor, camine con brechas cerradas, Señor. Por falta de conocimiento perecen los pueblos, Padre. Y en la vida cotidiana nos hemos salido, Señor, de ese orden establecido por ti, y que hemos caminado, Señor, con esas brechas abiertas que han llegado a veces insatisfacción en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y que hemos dado riendas sueltas a esos deseos, Padre. Pero tú quieres que nosotros empecemos a cerrar esas brechas, Padre, que aprendamos a vivir en esa vida bajo tus principios, bajo tu dirección, haciendo esos hombres y mujeres planificadores de las finanzas, Señor, para que aprendamos a caminar, Señor, como esos buenos administradores fieles que tú nos has dado, Señor, y no caminar con esos bolsillos vacíos, Señor, pese a que tanto nos podamos afanar en el trabajo, Señor, muy de temprano hasta de muy noche, Señor. Pero si ha sido roto esos principios establecidos, nunca va a ser saciado en nuestro corazón, Padre. Perdónanos, Señor, pero hoy queremos decirte que seas tú el que nos dirija, Señor, el que nos ayude, porque hoy nos podemos dar cuenta, Señor, que habían brechas abiertas en nuestras vidas y todo lo que tenías nunca era suficiente, Señor. No habíamos puesto límites a nuestras vidas, sino que habíamos dado riendas sueltas, Señor, creyendo que vivir de deseo en deseo era lo mejor. Pero hoy tú nos estás enseñando, Padre, que el deseo nos lleva, Señor, al fracaso, nos lleva a la miseria y nos lleva a endeudarnos cada vez más y más, Padre. Pero te pedimos el día de hoy que tú nos ayudes a cerrar esas brechas que estaban abiertas, Padre. Y queremos caminar en el orden que tú nos has dado, Padre, reconociendo que tú eres la fuente y que tú nos das, Señor, la provisión para cubrir todas nuestras necesidades, Padre.
y que queremos caminar siendo fieles adoradores en espíritu y en verdad, aprendiendo a ser esos buenos administradores de todo lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor, siendo fieles en lo poco y nos dices que en lo mucho nos pondrás, Padre. Gracias te damos, porque tú estás mostrando tu amor y tu misericordia en nuestras vidas y nos estás dando esa bondad maravillosa para que aprendamos a ser, Señor, esos hombres y mujeres hacedores de tu palabra y podamos entender, comprender en nuestra alma, Señor, que es mejor caminar suplido las necesidades por ti y aprender a cerrar esas brechas que han estado causando mucho dolor en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú harás tu obra maravillosa en tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Padre, y que tú harás maravillas en cada uno de nosotros. Gracias te damos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén.